Hola, desde la Cátedra de Álgebra y Geometría Analítica 1 de la UNLAM estamos preparando esta serie de videos para ayudarte con los temas de la materia. Yo soy Julieta Mateucci, docente de la cátedra. Hoy vamos a ver planos, en particular distancias. Segunda parte. Este es el 8º video del tema. Vamos a arrancar donde dejamos en el video anterior y vamos a calcular la distancia entre punto y recta en R3. Nuevamente y al igual que en los casos anteriores, vamos a verlo de dos maneras. Una primera manera más artesanal y constructiva y una segunda manera que nos va a llevar a encontrar una fórmula. En ambos casos vamos a hacer el razonamiento en GeoGebra. Para la manera artesanal y constructiva vamos a repetir los mismos razonamientos que hicimos antes. Vamos a construir algún objeto geométrico perpendicular al que nos dieron, que en nuestro caso es esta recta, que pase por el punto P. Como en este caso tenemos una recta, el objeto geométrico que vamos a calcular y a construir va a ser un plano. Acá tenemos una recta cualquiera y un punto P. Esta recta está en el espacio aunque no tengamos los ejes. Vamos a calcular, igual que en los casos anteriores, ese objeto perpendicular. En este caso, dijimos, va a ser un plano. Un plano perpendicular a esta recta que pase por el punto P. Dentro de todo este menú de opciones, elegimos dentro de planos la opción de plano perpendicular. Punto y recta. Bien, al igual que en los casos anteriores, vamos a hacer exactamente lo mismo. Es decir, vamos a calcular la intersección entre la recta y el plano. Punto, intersección. Recta, plano. Al igual que en los casos anteriores, voy a llamar a este punto Q. Finalmente, lo único que nos resta es calcular la distancia entre P y Q, que no va a ser otra cosa que la longitud de este segmento. Como ven, el razonamiento es siempre el mismo. Ahora vamos a pensarlo un poco diferente. Voy a ocultar el plano que recién calculamos, pero dejar el punto Q, por eso no voy a borrar el plano, solo lo voy a ocultar. Objeto visible, lo descliqueo. Me interesa esta distancia, la distancia que hay entre P y Q. Y tenemos esta recta. Vamos a trabajar muy parecido a lo que hicimos antes. Vamos a elegir un punto cualquiera de esta recta. Para eso elegimos punto en objeto. Tenemos presente siempre nuestro objetivo. Nuestro objetivo es calcular el tamaño de este segmento, que coincide con el tamaño del vector que lo une. Que une P con Q. Es decir, que nuestro objetivo es calcular el tamaño del vector QP. Pero pensando en la regla del paralelogramo que vimos ya hace bastante tiempo, sabemos, si pensamos en vectores,
Vamos a ubicarlo así. Sabemos que el vector AQ más el vector QP nos da como resultado el vector AP. Además sabemos, por cómo lo construimos y porque la distancia siempre se mide de la misma forma, que el segmento QP o vector QP es perpendicular a la recta R, a nuestra recta original. Más allá de cómo se ve, que eso depende de la perspectiva nada más. Bueno, entonces tenemos que este vector AQ más QP nos da AP. En realidad lo que nos interesa es el vector QP. Entonces, dado que este más este nos da este vector, podríamos despejar este vector. Y vamos a decir que el vector QP no es otra cosa que la resta entre ambos vectores. Es decir, entre AP menos AQ. Pero la idea es que no tenemos quién es Q. Lo que sí sabemos es que AQ también puede ser pensado, como lo hicimos en otros casos, como la proyección, pero ahora vectorial, del vector AP sobre la recta R. Entonces, resumamos esta información. Dijimos que el vector QP, cuyo tamaño nos interesa porque nos da la distancia entre la recta y el punto, entonces el vector QP lo podemos pensar como AP menos AQ. Pero como AQ es la proyección de AP sobre la recta R, vamos a decir que el vector QP no es otra cosa que AP menos la proyección de AP sobre la recta R. Vamos a resumir esta información mejor. Resumamos lo que encontramos hasta ahora para la distancia entre punto y recta en R3. De manera artesanal primero. Armamos el plano perpendicular a la recta que pasa por el punto P. Luego, al igual que en los casos anteriores, calculamos la intersección entre la recta y el plano. A este punto lo llamamos Q. Finalmente calculamos la distancia entre el punto P original y el punto Q. Para la otra forma de calcular la distancia, partimos de la regla del paralelogramo. Pensando en esta regla tenemos que AP, el vector AP, es igual a la suma entre el vector AQ y el vector QP. Despejando el vector QP, que es el que nos interesa, tenemos que el vector QP es igual al vector AP menos el vector AQ. Sabiendo además que el vector AQ no es otra cosa que el vector proyección del vector AP sobre la dirección de la recta R, reescribimos lo que tenemos de esta forma. Pero la dirección de la recta R, si la recta R la tenemos escrita en su forma vectorial, viene dada por el vector B. Por lo tanto, el vector QP es la resta entre el vector AP y el vector proyección de AP sobre la dirección de B. Finalmente, como lo que nos interesa es el tamaño del vector QP, decimos que esto coincide con la norma de este vector resta. Dicho de otra forma, la norma del vector resta no es otra cosa que la distancia que buscamos entre el punto y la recta.
Recordamos que en todos estos casos el punto A es un punto cualquiera de la recta R. Ahora analicemos la distancia entre dos rectas. Al igual que lo que pasó cuando hicimos la distancia entre recta y punto, como las rectas pueden estar tanto en el plano, es decir en R2, como en el espacio, R3, vamos a analizar la distancia entre dos rectas, ya sea que estén en el plano, es decir en R2, o en el espacio, en R3. Arranquemos analizando la distancia entre dos rectas en el plano, es decir en R2. La posición relativa entre dos rectas en el plano nos dan varias opciones. Podría pasar que las dos rectas sean secantes entre sí, en cuyo caso, al igual que cuando hicimos distancia de recta a plano, vamos a decir que la distancia es 0. Si en cambio las rectas son paralelas, la distancia de cualquier punto de una de sus rectas a la otra es siempre la misma. Es decir, que nos alcanza con calcular la distancia de un punto concreto de una de estas rectas a la otra. Por ejemplo, calcular la distancia de A a la recta R'. Recordemos que esto se podía hacer de manera artesanal, calculando la recta perpendicular a ambas, que pasa por el punto A, luego calculando la intersección de esta recta con R', y finalmente la distancia entre ambas. También lo podíamos pensar analizando un punto cualquiera de la recta, en este caso de R', por ejemplo este punto P, y pensando en el módulo de la proyección escalar del vector PA sobre la dirección perpendicular, también llamada normal, a ambas rectas. Analicemos ahora la distancia entre dos rectas en el espacio, es decir, en R3. De nuevo vamos a analizar las posiciones relativas de las dos rectas. Nuevamente nos dan varias opciones. Puede pasar que las rectas sean secantes, en cuyo caso, al igual que cuando hicimos la distancia de recta a plano o la distancia entre dos rectas secantes en R2, vamos a decir que en todo caso la distancia es 0. Si en cambio las rectas son paralelas, la distancia entre ambas rectas se reduce a calcular la distancia de un punto cualquiera de una de las rectas hacia la otra. Recordemos que esto se podía hacer de manera artesanal, calculando el plano perpendicular a las rectas que pasa por el punto P, luego calculando la intersección de este plano con la recta R', y finalmente la distancia entre ambos puntos, entre el punto P y Q. También lo podíamos pensar imaginando un punto cualquiera A de la recta R' y considerando los vectores que AQ más QP era igual a AP. Y sabiendo que AQ es el vector proyección de AP sobre la dirección de la recta R', podríamos calcular la distancia entre P y R', y por consecuencia la distancia entre ambas rectas, como la norma del vector resta entre AP y la proyección de AP sobre la dirección de R. Exactamente como hicimos al principio de este video. El último caso que nos queda por analizar es el caso en que ambas rectas sean alabeadas, y por lo tanto no existe un plano que las contenga. Vamos a pensarlo rápidamente en GeoGebra. Acá ya tenemos dos rectas alabeadas dibujadas. Podemos ver que son alabeadas, dado que no se cortan y tampoco son paralelas.
Dado que son dos rectas alabeadas, no existe un plano que las contenga, pero sí podemos hacer un plano que sea paralelo a ambas y que contenga a una de ellas. Para hacer este plano en GeoGebra, lo que vamos a necesitar es una recta auxiliar. Así que lo primero que vamos a hacer es calcular una recta paralela a la primera de las rectas que corte a la segunda. Vamos a elegir entonces un punto en la segunda recta. Supongamos ese punto A. Y ahora vamos a calcular y dibujar la recta paralela a esta primera recta que pase por el punto A. Esta recta que acabamos de dibujar es solo una recta auxiliar que nos va a permitir dibujar un plano. En el menú Planos nos quedamos con la opción Plano. Y seleccionando estas dos rectas, la auxiliar y la que está en azul, podemos encontrar y dibujar el plano que incluye a ambas. Como observamos, este plano incluye ambas rectas y es paralelo a la otra recta que nos quedó afuera. Para no marearnos, a la recta auxiliar la voy a ocultar. Voy a sacarle la característica de objeto visible. Entonces tenemos esta situación. Ahora bien, como la recta, esta recta roja, es paralela al plano, la distancia de la recta a todo el plano es siempre la misma, en particular a la recta azul. En definitiva, esto se reduce, una vez que conseguimos el plano, por supuesto, a calcular la distancia de un punto cualquiera de esta recta al plano. Por lo tanto, vamos a elegir un punto cualquiera de esta recta y vamos a calcular su distancia al plano. De nuevo lo podemos hacer de manera artesanal o usando la formulita que dedujimos en el video anterior. Si fuera de manera artesanal, por ejemplo, recordamos que teníamos que calcular la recta perpendicular al plano que pase por este punto. Luego calcular la intersección entre esta recta y el plano. Y finalmente calcular la distancia entre estos dos puntos. En este caso, vamos a medir cuál es la distancia. Para eso vamos a una de las últimas opciones de GeoGebra y tenemos la opción de distancia o longitud. Selecciono B y C y me dice en este caso que la distancia es 3. Voy a confesarles una cosa. Estas dos rectas no son otras que las que están en el apunte de la materia como ejemplo de distancia entre dos rectas alabeadas. Como lo estamos haciendo un poquito diferente, pero en realidad es el mismo procedimiento, quería mostrar que da exactamente lo mismo. Las dos rectas son la recta menos 4 menos 4 menos 1 más un lambda por el 2 menos 1 menos 2 y la recta menos 5, 5, 5 más un lambda por el 4 menos 3 menos 5. Pueden buscar en el apunte y van a ver la otra forma de resolverlo aplicando directamente el cálculo de algunas proyecciones y distancias. Pueden chequear todo esto mirando el ejemplo 11 en el apunte. Resumamos esta información y terminemos con el tema de distancias. Resumiendo entonces, si tenemos dos rectas, en principio que no son paralelas, podemos armar el plano paralelo a ambas rectas que incluya una de ellas, por ejemplo una R, luego elegir un punto A de la otra recta, de R', y finalmente calcular la distancia entre A y el plano.
Para construir el plano que es paralelo a ambas y que incluye a una de ellas, el punto 1, recordamos que la dirección normal de este plano vendrá dada por el producto vectorial entre los dos vectores de las rectas. Y como punto de paso usamos uno de los puntos de la recta que queremos incluida, por ejemplo de la recta R. Si las rectas, sin ser paralelas, no hubiesen sido alabeadas, es decir, fueran secantes, este procedimiento también nos sirve, ya que el plano que incluye a ambas rectas sería el plano que incluye a una y es paralelo a la otra. Es decir, que el plano que estamos armando no solo incluye a una de las rectas, sino que incluiría a ambas. Y por lo tanto la distancia de la segunda recta al plano sería 0. Con esto concluimos el segundo video del tema de distancias y todos los casos de distancias entre los objetos con los que trabajamos en R2 y en R3. También concluimos con la parte teórica y conceptual de planos. Ahora solo les queda hacer ejercicios, practicar y afianzar estos temas. Gracias por mirar este video. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube Tejiendo el Álgebra Lineal en Red para que te enteres de cuando subimos nuevos videos.